escrito para otros tiempos, para que una nueva generación alabe al Señor. Mi vida puede marchitarse como hierba, pero tus años nunca acabarán. Lo creado se desgasta y envejece. Tú eres el mismo y permanecerás. Me estoy apagando, pero tú permaneces. Mi voz es pequeña, pero tú la puedes escuchar. Me estoy apagando, pero no me rindo. Tu misericordia me vuelve a levantar. Tú permaneces, tu eternidad me enseñará a respirar. Señor, tú permaneces, aunque mis fuerzas terminen. Señor, tú permaneces, en ti descansaré. Hay oraciones que no nacen de la calma, nacen desde el abismo. El Salmo 130 enseña dos verdades. En Dios hay verdadero perdón, y esperar en Él no significa perder. Aunque la noche sea larga, el amanecer llegará. Desde lo más profundo a ti te llamo. Señor, escucha hoy mi débil voz. Estén atentos tus oídos a cada palabra de mi oración. No vengo sosteniendo mis méritos, vengo delante de ti con necesidad. Si contarás cada uno de mis pecados, ¿quién podría permanecer en pie de verdad? Pero en ti hay perdón, en ti encuentro misericordia. Benicio viene para acá. Espera también mi alma, Viene para acá, ahí te dejo un mensaje. su palabra he puesto toda mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que el centinela a la mañana. Desde lo más profundo yo espero, porque su misericordia no falla. Espero
mi corazón. Espero en el Señor y mi alma se aquieta. En su palabra mi esperanza se despierta. Mi alma espera al Señor, más que el centinela a la mañana. Desde lo más profundo yo espero, porque tu misericordia no falla. En ti hay perdón, en tu palabra puse mi esperanza. Espero en el Señor, la mañana llegará. Pero es que son unas malas, hermano. No os olvidéis de los que pusieron el cimiento de nuestra fe. No os olvidéis, porque el Dios que les guió en el pasado es el mismo Dios de amor que nos guía hasta hoy y nos llevará hasta la santación. No os olvidéis de ese no que esperaba atento. Pensé que me voy a abrir el portón. Ayer estuve como 15 minutos tratando de abrir el portón. Sí, la llave. No tengo un sal de... Hermano, buenísimo. ¿Usted, hermano? Señor está venido. ¿Todo bien? Todo bien. Adelante. ¿Tiene frío o no tiene frío? No, ¿cómo pasaste el temporal? ¿En la casita no? ¿No dejamos salir a trabajar? ¿No se movió ni un árbol? Acá cayeron los árboles en el Lili. Ah, cayó. Sí. Acá en el centro cayeron muros. No me dejaron salir a trabajar. A menos que olvidemos al Señor y Dios. Más para el sur ¿Pero quedó. corrección en agüita? ¿Ah? ¿Se la corrección en agua? Sí, más para el sur quedó la grande. ¿Y para el norte, me dicen? Ahora está lloviendo más norte. Sí. Donde la hermana Carmen, si me contaba ella que está lloviendo a cantar. No, terrible. Hay sillita ahí. Si vemos como En el pasado nos guió. ¿Y si me siento en este, Juan? ¿Y si me siento aquí? También, más cómodo. Sí, pues ayer salí y no podía abrir el portón, viejo. oh pueblo fiel, para esta hora ya has venido. Dios te llamó, no lo olvides, pues aquí está la paciencia de los santos. Guardarán la ley de Dios, tendrán la fe de mi Jesús, los que salgan de las tinieblas a la luz. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que
olvidemos al Señor y Dios. No tenemos ya más nada que temer del porvenir. Si vemos como en el pasado nos guió. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir. A menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer. ¿Ya me quita? Si vemos como en el pasado nos guió. Si vemos como en el pasado nos guió. Si vemos como en el pasado nos guió. Ya, por las 10:30. Aquí vamos a empezar. Bien, con este tema vamos a empezar este estudio de himno. El día, oh Dios. Son las 17, sí. Preguntemos. Dios hubo acabado la obra de la creación, reposó de todo lo que había hecho, y ese día descansó y lo santificó. Lo bendijo para el hombre y para él lo consagró. Y en sus leyes con su dedo lo escribió. Tu día, oh Dios, siempre durará, en que los salvos cantarán por la eternidad, porque de sábado en sábado y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar. Ya me quita la sed. Los hombres hoy celebran lo que quieren celebrar. Se olvidaron de aquel día que Dios quiso consagrar y hoy lo vuelven a olvidar y lo tratan de cambiar. Lo arrancaron de la ley que Dios les dio para guardar. Con excusas ocultaron la verdad. Tu día, oh Dios, por siempre durará, en que los salvos cantarán por la eternidad, porque de sábado en sábado y
y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar, porque de sábado en sábado y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar por la eternidad. La eternidad. Amén, 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 por la eternidad. Bien, vamos a arrodillarnos esta mañana para ir al trono de la gracia. Arrodillémonos. Vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo, el santuario celestial, al lado del arca, en este sábado, en esta mañana, en un sábado más que usted nos da en esta tierra, le damos gracias, Padre amante, porque podemos entrar al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Gracias, Padre, por los 6 días que quedaron atrás y podemos reencontrarnos en este sábado, abrazando su sábado, reconociéndolo como nuestro Creador, que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Porque los cielos cuentan la gloria de su amor, porque el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día sabiduría. Gracias, Padre, porque toda la creación muestra su gran amor. Gracias, Padre amante, por darnos este hogar, amado Dios. Gracias porque va a venir pronto a buscar a su pueblo. Ayúdanos en esta preparación que estamos haciendo. Ayúdanos, Padre amante, a fortalecer nuestra vida. Ya estamos en este reino que usted lo está constituyendo. Se está comunicando a través de las profecías. Ojalá todo el pueblo pudiera comprender, entender lo que usted está haciendo en este tiempo. Es preparar a un pueblo, sellarlo, pero hay que pasar por un juicio, como dice Primera de Pedro 4:17. Primero el juicio comienza por la casa de Dios, por nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta preparación. No sabemos en qué momento vendrá, sabemos que vendrá como ladrón para nosotros, pero ayúdanos para estar preparados para ese momento. Junto a mis hermanos en esta mañana podamos prepararnos. Y estos estudios que usted está dando sirvan de preparación, sirvan para que podamos entender lo que usted está haciendo y va a hacer, y es establecer a los 144.000 en esta tierra muy pronto. Ayúdanos en este proceso en que estamos. Perdona nuestras faltas, errores, caímos, flaqueamos, pero esperamos fuerzas para levantarnos. Ayúdanos, Padre, a no dejar tu brazo poderoso. Así que en esta mañana sea usted el invitado principal, junto a mis hermanos que se están conectando, por cada uno de ellos, abra sus mentes, denos entendimiento, claridad, para entender esta línea profética que hemos venido trazando a través de las Escrituras, podamos entender, Padre amante, y podamos compartir todo este mensaje para su pueblo. Así que en esta mañana pedimos su presencia, su espíritu, porque lo pedimos todo no por los méritos de nosotros, nada somos un punto, un gusano insignificante, pero Padre amante, queremos aferrarnos, queremos estar en su reino, queremos ser purificados, limpiados y blanquecidos. Padre, ayúdanos en esta mañana de sábado, en el santuario celestial. Usted nos dará el pan en esta mañana, que usted pueda guiar este estudio, porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo amado, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En Él sea la honra y la gloria por los siglos eternos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén, hermanos. Bien, bien, hermanos. Así que, bueno, seguimos con la misma línea profética, no pierdan esta línea. Hermanos, muy importante, fíjense, voy a resumir un poco lo que hemos
Hemos entrado al tema de los juicios de los vivos. Estamos llevando esta línea del juicio de los vivos, hermano. Escuchen, todos estos temas desde que cuando empezamos con la piedra, recuerdan que fue cortada del monte. Fíjense de dónde empezamos a establecer esta línea del juicio de los vivos. Se establece, se instituye el reino de la gloria en los días de los dedos de los pies de la imagen. Ahí estamos, hermano. Dios está instituyendo ya ese reino. Es una piedra pequeña, ¿recuerdan? Pero esta pequeña piedra tiene que ir creciendo hasta convertirse en una gran montaña que llenará la tierra con la gloria de ¿qué? Con la gloria de Dios. Hermano, esto es muy importante entenderlo. Fíjense que esa piedra está viva y decíamos, ¿se fijan? Esa piedra donde es el proceso donde el Señor empieza a instituir, pero para instituir ese reino tiene que comunicar, y estamos en esta obra, en estos momentos. Dios nos está usando para comunicar estos estudios. Esto se está comunicando porque hemos visto a través de los profetas de Isaías el día de venganza. Isaías 63 también la parábola del hombre infiel. Se fijan también en Mateo 24, versículo 42, ahí hay un juicio en cada parábola. Dios muestra el juicio que va a hacer por su pueblo, por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17 también lo dice. Y ahí hablábamos en Isaías 61, cuando vemos ahí en este proceso, el Señor viene a vengarse. Recuerden Isaías 61, vimos las características ahí, ¿me entienden? Lo que Dios viene a hacer a su pueblo. Y esto es para nuestro tiempo. Lo vimos en el tipo de Esaú y Jacob. Dos casas, dos niños que venían peleando ahí. Hermanos queridos, ¿se fijan? Los vimos ahí en Isaías 63. Ahí, de Edom, ¿quién eres tú? Dice, sentado en un caballo, que de Edom es Esaú. Vimos todo eso, están en los temas, pueden ir al canal ahí y escucharlo, tremendo. Y ahora nos conectamos con la parábola del trigo y la cizaña, porque también hay un juicio ahí. Miren cómo se conecta todo en esta línea que hemos venido enseñando, hermanos queridos. El Espíritu nos va guiando a todos estos estudios de preparación. Recuerden que de estos estudios vamos entrando hasta llegar a la hora de silencio. Miren cómo vamos a llegar con esta línea a la hora de silencio, a los eventos que van a corresponder con nuestro tiempo. Por eso, hermanos, no se pierda estos estudios, porque vamos mostrando los paralelos del pasado con los paralelos que nos toca vivir en nuestro tiempo, porque la historia pasada se repetirá. No olvidemos los grandes eventos. La base de todos estos estudios es ahí en Mensaje Celeste, el tomo 3, la página 480, dice los grandes eventos. ¿Qué entienden por eventos? Los grandes eventos que han sucedido en el pasado, como la liberación del pueblo allá en Egipto. Ese es un gran evento. Un gran evento en los días de Cristo, ¿me entiende? Ahí fue un gran evento. Su sacrificio, los grandes eventos, las grandes transacciones de la historia, como Noé. Estamos estudiando en las mañanas, en las matutinas, el libro de Josué. Un gran evento ahí, Jericó. Hermano, los grandes eventos, las grandes transacciones de la historia. Dice, se han repetido y se están repitiendo. Cuando usted lee ahí, ¿dónde? En la, no en las. En la iglesia, habla singular. En la iglesia, en estos tiempos, en nuestra iglesia, todos los eventos, hermanos, se están repitiendo. Y más la mensajera en el tomo 2, Mensaje Celeste, dice, cuando lleguemos a la historia pasada, se repetirá. Y Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 50, dice, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. Glorioso, hermano. Pero no solo lo dice el don profético, lo dice la Biblia. Eclesiastés 1:9, que es lo que fue, lo mismo que será. Dios hace que la historia se repetirá.
Eclesiastés 3:15 también, Romanos 15:4 también lo dice, lo que se escribió para nosotros los que vivimos en los últimos días finales. ¿Se fijan? O sea, la palabra presenta este mensaje de verdad presente para nuestro tiempo, hermanos queridos. Esas son las bases para estudiar un poquito aquí, un poquito allá, mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón. Y en esta línea sobre línea, hemos venido trazando. Y ahora vamos a ver esta parábola del trigo y la cizaña. Aquí en la pizarra van a ver ustedes características de la parábola del trigo y la cizaña. Y aquí vamos a encontrar, número 1, el Hijo del Hombre. Número 2, el campo. ¿Qué significa el campo? Número 3, ¿quiénes son los siervos sembradores? Número 4, la noche, porque se durmieron, dice la parábola. Se durmieron en la noche. 5, el enemigo, el que sembró la cizaña. Las dos plantas, trigo y cizaña, fíjense. Número 7, los siervos cuidadores. Miren, hay 3 siervos acá. El primer siervo son los sembradores, número 1. El segundo siervo son los cuidadores ahí del terreno, los cuidadores, hermanos queridos. Y tenemos también los siervos segadores, 3 tipos de siervos. Miren, interesante. Tenemos también ahí la cosecha y la siega. Y número 10 tenemos el reino, brillará con los justos santos. Brillarán ellos. Tremendo, ahí tenemos esas 10 características que vamos a ver. Y aquí tenemos historia, hermanos queridos. En cada una de estas partes hay una historia a la cual vamos a ir. Y está representado, vamos a ir al pasado y vamos a hacer los paralelos presentes, hermanos queridos, en cada característica. Esto es glorioso, hermano, maravilloso. Vamos a estudiar la parábola del trigo y la cizaña de una forma nunca en la que hemos estudiado. Yo me recuerdo que antes los pastores nos enseñaban el trigo, la cizaña, pero era por encimita. ¿Me entiende? Pero ahora vamos a cavar profundo en la palabra de Dios. Cada detalle es importante. Así que decíamos en una cita la semana pasada, esta cita la voy a repetir, que está en Testimonios para los Ministros, la página 45, Testimonios para los Ministros, para que la anoten. Una iglesia viva es el título. Ustedes la buscan ahí por una iglesia viva. La página 45 de Testimonios para los Ministros. Fíjense. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Es una pregunta, está en interrogación. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante. Fíjense. No la iglesia triunfante. Fíjense. Lamentamos que haya miembros defectuosos dentro, que haya cizaña en medio del trigo. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, fíjense, los siervos del padre de familia, los siervos, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega o cosecha. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, fíjense, atadla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Dios tiene un granero.
Los ángeles segadores, dice, recogen primeramente la cizaña. Es la cizaña que va a ser recogida, hermano. Todo eso lo vamos a ir hablando. Es interesante, hermano, esta parábola. Es muy importante. Así que vamos a ir. Recordemos también, hermanos queridos, que en Isaías 7, vuelvo a repetir esta pequeña alegoría, podríamos decirle, que habla Isaías 7. ¿Recuerdan ahí los versículos 21-22? Dios, aquí a través de Isaías, el profeta, Dios nos enseña. Dice que un hombre tenía 2 ovejitas. Fíjense, un hombre tenía 2 ovejitas y tenía una vaca o una ternera. Y ese hombre, ¿no es cierto?, tenía en aquel tiempo, dice ahí Isaías, y que tenía abundancia de leche. Fíjense, abundancia, junto con la ternerita, más las 2 ovejas que daban leche, en abundancia, hermanos queridos. Dice, tendrán los que queden en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin, hermanos queridos. Ahora necesitamos, hermanos queridos, esa leche abundante. Dice que esa leche se convertiría en otras Biblias dice en mantequilla, en otras dice en grasa, en otras dice requeso. O sea, es un alimento de fortalecimiento en la vida espiritual que va a necesitar ¿quién? Los que queden en el tiempo del fin. Y en este tiempo donde tenemos que acudir, esas 2 ovejitas representan el Antiguo y el Nuevo Testamento que nos dan leche. Pero Dios nos ha dejado el don profético que representa a la ternera, que se une a la palabra de Dios, porque es el mismo Espíritu, y nos da una abundancia, hermano, de riqueza espiritual, de preparación para este tiempo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, a los que queden, ha llegado el tiempo, hermano, de tomar el don profético con la Biblia, y eso vamos a ver esta mañana, tomando el don profético y la Biblia para encontrar aquellas verdades maravillosas que están ahí. ¡Oh, qué tremenda parábola para nuestro tiempo, hermano! Vayamos a Mateo 13, vamos a los 2 terneritos y vamos ahí a esas 2 ovejitas que el Señor nos presenta en su palabra. Mateo 13, vamos a leer del verso 24 en adelante para tener los contextos de este estudio. Ponga atención, hermanos queridos, pongan atención, no se distraigan. Dice así, parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante, aquí empieza semejante, ¿ve?, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña en medio del fruto, no se distinguía. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia, ¿quién representan ellos? Y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla? Estos son los cuidadores del padre de la familia, los que cuidaban, hermanos. Vienen acá y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Mira, ha aparecido. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que arranquéis la cizaña y arranquéis también con ella el trigo. O sea, la maleza creció tanto que llegó a perderse el trigo, llegó a debilitar el trigo en medio de toda esa maleza. Fíjense, y aquí le dice, versículo 30, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, no la corten, déjenla crecer hasta la siega o la cosecha, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero.
aquí los discípulos, muchos no comprendieron toda esta parábola, pero Dios les explica ahí, en el versículo 36 del mismo capítulo 13, fíjense, Jesús explica la parábola de la cizaña, ahí está, versículo 36, ahora fíjense. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, ¿quién? Los discípulos. No eran apóstoles todavía, eran discípulos. Hoy día, ¿qué somos nosotros? Discípulos, todos, porque estamos aprendiendo a los pies del Maestro. ¿Cuándo vamos a ser apóstoles? ¿Saben cuándo? ¿Cuándo vamos a ser apóstoles? Cuando recibamos el derramamiento del Espíritu Santo, los 144.000 van a ser apóstoles. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque los discípulos, hermanos queridos, cuando llegaron al aposento alto, recibieron el derramamiento de la lluvia temprana y fueron llamados apóstoles para pregonar el mensaje. ¿Ven que hay un paralelo ahí? Se repite, hermano, hay un paralelo extraordinario, glorioso. Fíjense. Ahora, dice, respondió, les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, nuestro amante Salvador. Versículo 38, ahora, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mundo. Pero ahora vamos a ir al don profético en este versículo, escuchen, vamos a ir ahí quedamos en el versículo, dice el campo es el mundo, pero miren lo que dice el espíritu de la profecía, el don profético, la ternera, la vaca que se une aquí a la Biblia, a la palabra de Dios, en la página 49, escuchen esta cita, escuchen, fíjense qué maravilloso, en la página 49 de Palabras de Vida del Gran Maestro, fíjense, en la página 49, dice, el campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero ahora, debemos entender. ¿Qué debemos entender? Fíjense, hay algo que debemos entender. Que esto significa, fíjense, la iglesia de Cristo en el mundo. ¿Qué significa? Debemos, dice ahí, entender esto. Que la iglesia de Cristo en el mundo, ahí dice, la parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de ¿quién? De la iglesia. En verdad el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes, obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia, en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios, gloria a Dios, para el alfolí de Dios, para el granero de Dios. ¿Se fijan? Hermanos, esto es maravilloso, cómo el don profético nos va mostrando, hermanos queridos, esta obra que Dios viene haciendo. Ahí tenemos el primer punto aclarado ahí. Fíjense, volvamos a la palabra, dice versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Fíjense aquí, la siega es el fin del siglo. Ahora yo voy a ir de nuevo a la palabra de Dios, voy a ir al don profético, a la ternerita, voy a ir a la vaquita, a la ternerita. Fíjense, tenemos que ir, anoten esta cita, Conflicto de los Siglos, página 367, anoten, Conflicto de los Siglos, página 367, esto está en el capítulo, para que lo busquen más rápidamente, el capítulo 19, donde dice una profecía significativa. Ahí está. Y la 367 dice así, miren cómo el Señor le aclaró este punto a la mensajera. Fíjense, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega.
Ahora fíjense, le agrega la mensajera, aquí hay algo, no aclara más. Mire, al fin del mundo. ¿Cómo? Ese al fin del mundo, que los malos hombres, ya estamos ya, y los engañadores también, irán de mal en peor. ¿Acaso no lo estamos viendo? Estamos en este periodo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en esos tiempos peligrosos. Y que el reino de las tinieblas subsistirá o permanecerá hasta el advenimiento del Señor, y será consumido por el espíritu de su boca y destruido con el resplandor de su venida. ¿Se fijan? Ahí está la explicación de ese versículo que hace el don profético. Entonces, al fin del mundo, hermanos queridos, ese al. O sea, que ya estamos en este tiempo. Por eso Dios está comunicando todo esto. Antes no lo sabíamos. Ahora Dios, porque Dios se acerca, hermanos queridos, y está comunicando todo esto. Es maravilloso. Para que nos preparemos, hermanos. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno. Fíjense esa palabra, horno de fuego, horno de fuego. ¿Recuerdan ese horno de fuego en los días de Daniel? Ese horno se usaba para quemar toda la maleza, se usaban en esos hornos ahí, hermanos queridos. Pero Nabucodonosor usó el horno para meter a los 3 hebreos ahí. Fíjense, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces los justos, ahora fíjense, los justos resplandecerán, ¿ve? Resplandecerán, brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Ahí está la parábola y la explicación de esto, hermanos queridos. Tenemos 3 cosas aquí. Tenemos la siembra, tenemos el mantenimiento que hacen esos siervos de ese lugar, porque dejó, dice ahí, decía, dejó siervos de su familia que cuidaran el lugar. Ellos cuidaban todo ese terreno ahí. Y ellos encontraron, dice ahí, que la maleza había abundado tanto que el trigo se había debilitado ahí. Y encontramos la cosecha, 3 cosas: siembra, mantenimiento y cosecha en esta parábola. Y sabemos que el que sembró la semilla es el Hijo de Dios. ¿Se fijan? Y aquí están las características que dijimos del trigo y la cizaña. El Hijo del Hombre es nuestro amado Señor Jesucristo. El campo, ahí ya lo dijimos en esta cita, hermanos queridos, en la iglesia, en el mundo, hermanos queridos. Los siervos sembradores aquí representan a los discípulos. Y aquí vamos a ir aquí a la historia. Los siervos sembradores son los... ¿Saben ustedes que el Señor eligió a 12 hombres? Y esos 12 hombres pasaron a ser los discípulos de Cristo. Esos siervos ayudaron a sembrar la semilla con Cristo en ese tiempo. Recuerden que ellos ayudaron, los mandó. Vamos a leerlo mejor en la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 10, versículo, fíjense el llamado ahí, capítulo 10, versículo 5. Ahí tenemos también elección de los 12 apóstoles. Voy a leer del 10 para que tengamos el contexto. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿ve?, los eligió y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano Jacob,
hijo de Zebedeo, Juan y su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano Jacob, hijo de Alfeo, dice Lefeo por sobrenombre Tadeo también, y Simón el cananista, y Judá Iscariote, que se invitó solo, el que también le entregó. ¿Cuál fue la misión de ellos? La misión de los 12 fue, a estos 12 envió Jesús, fíjense, los envió a ayudar al maestro a sembrar. ¿Se fijan? Ahí están los primeros en la parábola aquí, los siervos que ayudaron en la siembra a sembrar. Dice, y les dijo, y les dio instrucciones diciendo, por camino, ¿no es cierto?, de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde los mandó? Id a la casa, ¿de quién? De los hijos de Israel. Tenían que ir a llevar el evangelio, a sembrar la semilla del reino, de la gracia. ¿A dónde? A los judíos, a los propios judíos del pueblo de Israel. Recuerden que estaban engañados con toda la teología. Satanás había puesto un doble engaño en ese entonces, y ellos habían pasado por alto las profecías del reino de la gracia. Entonces Dios mandó a los discípulos allá, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hermanos queridos. Se fija, ahí se fue constituyendo con los discípulos, se fue fortaleciendo esa iglesia, que posteriormente después se convirtió en la iglesia cristiana. ¿Recuerdan? Posteriormente, después de la resurrección de Cristo, cuando ascendió, cuando estuvo 40 días con los discípulos, después se fue el Señor al cielo, y ahí después del derramamiento del Espíritu Santo se constituyó la iglesia cristiana, se estableció ahí en el periodo de Efesios, recuerden, ahí. Pero fíjense cómo la iglesia, Satanás, hermanos queridos, trató de sembrarse cizaña ahí, ¿sabían ustedes? Trató de sembrar, de introducir la cizaña ahí, pero él no pudo. Él no podía, porque estaban atentos mientras los 12 discípulos estaban todavía predicando el evangelio ahí, sembrando las verdades, llenos del Espíritu Santo, ahí, hermanos queridos, ellos podían discernir quién era cizaña y quién era el trigo. Y cuando llegaba el momento en que Satanás quería sembrar cizaña, estaban los discípulos ahí para reprender eso. Y ponemos un ejemplo ahí en Hechos, fíjense. Vamos a Hechos. En el libro de Hechos, un ejemplo cómo ellos, Hechos 5, del 1 al 25, vamos a poner este ejemplo, porque vamos a ir a una cita, fíjense. En Hechos 5, estos siervos sembradores que estuvieron al lado de Cristo, que después se establecieron como la iglesia cristiana, miren cómo defendían el grano ahí, cómo defendían a la iglesia cristiana mientras ellos estaban con vida, todavía no morían ahí, pero en el principio la iglesia cristiana, cómo reprendía. Vamos al caso de Ananías y Zafira, ahí en Hechos capítulo 5. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer. Fíjense. Hechos capítulo 5. ¿Lo tienen? Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, dice, con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. La mujer estaba informada también de esto, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Fíjense, el enemigo trajo esta pareja, este matrimonio dentro de la iglesia, fíjense, y trajo con una propuesta: nosotros vamos a donar el terreno, vamos a venderlo y todo esto. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo actuó la cizaña ahí? Miren cómo actuó. Ellos dieron una parte, habían prometido toda la parte, pero ellos sustrajeron una parte para ellos. ¿Y eso cómo se llama? Engaño, corrupción. ¿Se fija? Dentro de la iglesia. Y miren, no vamos a leer todo el texto, pero conocemos la historia.
el versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí están los discípulos, hermanos, no dejando pasar la cizaña. ¿Se fijan? Y ellos pusieron en alerta a la iglesia, hermanos queridos, y señalaron el pecado de esta pareja. Estaban introduciendo cizaña. Entonces Satanás no podía, porque estaban los discípulos ahí llenos del Espíritu Santo, velando y estaban atentos a lo que adentraba la iglesia cristiana. ¿Se fijan? Qué maravilloso. Pero ¿qué pasó, hermanos queridos, durante ese periodo? Voy a ir a una cita ahora. Vamos a ir al conflicto de los siglos, la página. Vamos a ir al conflicto. Mire cómo lo dice el espíritu de la profecía, hermanos queridos. Esto está en Conflicto de los siglos, la 435. Capítulo, el capítulo 22, una amonestación rechazada. Conflicto de los siglos, 435, la página 435. Miren cómo lo dice. Esos siervos que ayudaron a sembrar junto con el maestro, fíjense, 435, ¿lo encontraron? Bien, aquí está, fíjense. Escuchen bien, pongan atención. Mientras aún vivían los apóstoles, ¿cómo? Mientras aún vivían los apóstoles, eran apóstoles ya porque ya estaban llenos del Espíritu Santo y estaban trabajando por la obra y en la iglesia cristiana. ¿Se fija? Mientras vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. ¿Relativamente qué? Pura. ¿Se fija? Mientras estaban vivos los discípulos. Pero, aquí está el pero, fíjense el pero. Pero, hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. Miren, la sencillez primitiva desapareció insensiblemente a medida que los antiguos discípulos bajaban, ¿dónde? A la tumba. En la medida que iban durmiendo, recuérdense que se durmieron en ese periodo. Ahora se duermen los discípulos, bajan al sepulcro, muchos van muriendo, ¿ven? Ahí lo dice, en que la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva, la sencillez primitiva desapareció y insensiblemente a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos en una unión nueva, dice, en una unión con nuevos convertidos, ¿ves? Una unión nueva con nueva gente convertida, fíjense. Se adelantaron y dieron una forma a la causa, una nueva forma a la causa. Ahí donde empieza a adentrar, Satanás aprovecha. Ahora, ¿qué hizo? Fíjense, Satanás tuvo mucha paciencia, dijo, no puedo entrar con toda la cizaña aquí, porque los discípulos están vivos todavía, y ellos no permiten que yo entre, pensemos como pensaba Satanás. Voy a esperar como paciencia, que pase el tiempo, que mueran los discípulos, que vayan a la tumba, bajen al descanso, ahora yo voy a aprovechar. Y eso es lo que hizo el enemigo, aprovechó que esos nuevos convertidos, hermanos queridos, vinieran y ahí la cizaña empezó a adentrar. ¿Se fija? Y entró la cizaña, creció, ahora nos lleva a un nuevo evento en la historia. Mire que esto es maravilloso, es glorioso, hermano. Increíble cómo el Señor nos va mostrando, hermanos queridos. Y llegamos al tiempo, vamos ahí, que ocurrió en Segunda de Tesalonicenses. Miren cómo Pablo describe, después que los discípulos murieron. Vamos a Segunda Tesalonicenses. Después que todos los discípulos murieron, entraron nuevos conversos, entró una nueva generación. Satanás ahí aprovechó. Ya en el periodo de la iglesia de Efeso, decía el Señor, has dejado tu primer amor. ¿Se fija? Porque ya los discípulos
empezaban a ir al descanso, se fueron a dormir, hermanos queridos. Se fija, aquí tiene dos aplicaciones. Se durmieron, ¿ve? Se durmieron, bajaron los siervos que sembraron con Cristo, los apóstoles bajaron a la tumba, se durmieron, y ahora entra el enemigo. En 2 Tesalonicenses Pablo lo declara, cómo entra el enemigo. Leamos ahí 2 de Tesalonicenses. Estamos en la 485. Ahí podemos ver también, dice 2 Tesalonicenses. Ahí dice, ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? Dice, ¿cómo empezó? Dice, al apartarse la iglesia de la sencillez del Evangelio, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar, dice, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. ¿Ve? El apóstol Pablo dijo acerca de su pronto tiempo, ya está obrando el misterio de iniquidad. ¿Ve? 2 Tesalonicenses 2:7. ¿Ve? Ahí aparece, mueren los discípulos y empieza el misterio de iniquidad. 2 de Tesalonicenses, ¿qué dice? Vamos a leerlo también, ese texto que dice la palabra de Dios. Ahí lo dice, ¿alguien lo tiene ahí, Dioniso? 2:7. Sí. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, ¿Ya? hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Ahí está, ¿quién lo detenía? Ahí lo dijimos, ¿quién detenía? Que al presente, dice Pablo, lo detiene. ¿Quién detenía esa cizaña que quería entrar Satanás, que quería, ¿no es cierto?, entrar toda esa apostasía? ¿Quién detenía? El Señor Jesucristo. Los apóstoles. Los apóstoles detenían, eran los que detenían la apostasía, porque ellos estaban ahí, mientras ellos estaban vivos, podían detener la cizaña, podían discernir quién era, ¿no es cierto?, la cizaña, y así como lo hicieron con Ananías y Zafira, podían ellos desmascarar la cizaña. No dejaban entrar ninguna cizaña. ¿Qué es lo que lo detenían? Los apóstoles, porque ahí dice clarito, mientras los discípulos estaban presentes, se fija, la cizaña no podía entrar y la iglesia permaneció pura ahí, en ese periodo. Pero cuando murieron los discípulos, ahora pasamos a esta, ¿qué pasó? Entra la iniquidad, entra la apostasía. ¿Y qué hace Satanás? Empieza a entrar cizaña. El emperador Constantino une el poder religioso con el poder civil. Constantino separa la persecución, recuerden, y ahora, al parar la persecución, se une a la iglesia y trae todo el paganismo. Fíjense, desde ahí la cizaña ha aumentado hasta nuestros días. Fíjense. Y en ese periodo donde se establece Constantino vino la persecución. Los mismos cristianos empiezan a perseguir a sus propios hermanos. Miren cómo Satanás fue, esa cizaña es tan abundante, hermanos queridos, que llega hasta nuestros días. Satanás sembró, miren cómo lo dice aquí, esta cita, hermanos queridos. Vamos a leerla, a ver. Eso está en... fíjense, aquí en la cizaña, como en palabras de vida del gran maestro, fíjense, en la página 352, palabras de vida del gran maestro, fíjense, la cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde, pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo que se doblaba bajo el peso de sus llenas y maduras espigas. Los pecadores
que hacen alarde de piedad y se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo, y su apariencia de cristianismo tiene por fin engañar a muchos, pero en la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo. Entonces aquellos que se han unido a la iglesia, pero que no se han unido a Cristo, serán manifestados. ¿Ve? Ahí van a ser manifestados, pero en la cita que quiero leerle, lo dice tan claro ahí, que cuando entra la cizaña, el mundo, fíjense, el mundo se llenó de tanta cizaña, hermanos queridos. Aquí está, página 51, a ver, página 51. Y fíjense, hay una ilustración, fíjense, dice la palabra de vida del Gran Maestro en la página 61, fíjense la comparación que hace. La enseñanza de esta parábola que ilustra en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Fíjense, Satanás es un engañador. Ahora, nos lleva ahora al cielo, allá, a la guerra que hubo entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Fíjense, cuando él pecó en el cielo, Satanás, ese querubín protector, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Fíjense, no discernieron plenamente el carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. ¿Cuál fue la razón que no destruyó a Satanás en el acto, hermanos queridos? Dice que no destruyó a Satanás porque dejó que Satanás, su engaño, creciera, ¿se fijan? Aumentara. Voy a leer de nuevo. Cuando él pecó en el cielo, Lucifer, aún los ángeles leales no discernieron, no entendieron plenamente su carácter, el carácter del enemigo. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás, porque habían ángeles que no habían entendido, no habían tenido claro del carácter que tenía Satanás, de lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Se fija? Por eso no lo destruyó, porque habían ángeles que no entendían plenamente. Entonces ellos necesitaban entender, y para que entendieran claramente tenían que ver el desarrollo del carácter de Lucifer, hasta llegar a entender su rebelión. ¿Se fija? Y tomar una decisión. ¿Se fija? Ahora, esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, fíjense, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Es lo mismo en el trigo, la cizaña ahora. Ahora bajemos ahora, el trigo, la cizaña. Es lo mismo. Dios no puede destruir en el acto a la cizaña, porque también hay gente sincera dentro. ¿Me entiende? Y si la destruye, muchos de ellos también van a ser destruidos. ¿Les fijas? Entonces el Señor tiene que dejar crecer la cizaña al fin del mundo, donde esto tiene que madurar. ¿Me entiende? Y los segadores, que son los ángeles, no el hombre, ahora interviene Dios. ¿Dónde? En los segadores. Los segadores son los ángeles. Ahí no interviene mano humana, recuerden. Ahí no interviene mano humana, interviene la mano de Dios. Dice que los ángeles son los segadores. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Ahí lo dice Apocalipsis 14, 14. ¿Se fijan? Ahora la iglesia mundial está llena de cizaña, porque está el mundo, no se distinguen. ¿Me entiendes? Estamos viviendo ahí. Es tanta cizaña, hermano, que el Señor no la puede arrancar. Pero viene el momento donde Apocalipsis 14, 14, la ciega viene a nosotros
Por eso que tenemos que prepararnos con esta información. Por eso que tenemos que estar convertidos, consagrados, emblanquecidos y limpiados para cuando venga el Señor a vengarse de los que han traicionado su obra. Por eso que empieza por nosotros. ¿Se fija? Y estamos a punto, hermano, de vivir ese último proceso donde el Señor sacará de su pueblo a los 144.000. Ahora, Él los elige. ¿Quién los elige? Dios. Dios los elige, así como eligió a ¿quién? A 12. Ahora elige a 144.000 en el paralelo. Miren qué maravilloso. Por eso que esto tiene que comunicarse, y lo estamos comunicándolo, hermanos, que es muy importante para la obra que Dios va a hacer. Por eso dice ahí, por eso toma el ejemplo en el cielo, y ahora para nosotros. Si Él lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia del amor de Dios. Es lo mismo. No habríamos percibido la justicia y el amor de Dios también aquí en la tierra. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado, dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. Hoy día el Señor la cizaña la está dejando hasta que desarrolle plenamente su carácter. ¿De qué? De rebeldía, ¿me entiendes? De mundanalidad, de malos hábitos, ¿me entiendes? Hasta que se vea la diferencia, Dios va a venir a actuar, los ángeles van a venir a arrancar toda esa cizaña. Y ahí el trigo se va a poder ver. Y cuando se ve, se ilumina la tierra con la gloria de Dios. Maravilloso, hermano, maravilloso. Se ilumina con la gloria de Dios. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Esto es maravilloso, hermanos, maravilloso. Por eso que hoy día estamos en la iglesia militante. En la iglesia militante está toda la cizaña. No vemos el trigo, ¿me entiende? Hasta que se vea la diferencia, hermanos queridos, ¿se fija? Y los ángeles hagan la siega, hermanos queridos. Mateo capítulo 13, versículo 30, miren lo que dice ahí. ¿Mateo cuánto dijo? 13, versículo 30. ¿Lo tiene, Benito? Dice, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. En mi granero, ¿se fijan? Por eso que el trigo, hermanos, queda. Lo primero que el Señor arranca, la cizaña. Lo primero, son reales las filas. ¿Recuerdan la cita de evento de los últimos días? Ahí vamos a leerla. Las filas deben ser realadas. ¿Recuerdan esa cita? Debe ser arrancada. Y esa la hace, ese juicio lo hacen los ángeles. ¿Se fija? Hacen esa obra. Serán realas, arrancadas. ¿Se fija? Ahí está. Vamos a ver una diferencia acá, hermanos queridos. Hay una diferencia para que no se confundan. Vamos a Mateo 24, 31. Fíjense. Hay una diferencia a la obra que se hace acá en Mateo 13, 41. Hay una diferencia a la obra que se hace en Mateo 24, 31. Vamos a ese texto, Mateo 24, 31. Fíjense. ¿Quién lo tiene? Mateo 20. ¿Ya? Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya. ¿Eso es lo mismo de Mateo 13:30? ¿Es lo mismo o no?
son distintas palabras. ¿Ah? Son distintas ¿Están palabras. seguros? Fíjense. Hago la pregunta también a mis hermanos. Mateo 24, ¿cuánto dijimos? 24:31 es lo mismo que Mateo 13:30. No, porque parece... Fíjense bien, lean bien, esto porque muchos se confunden acá, por eso estoy diciendo, estoy citando, fíjense. Vamos a leerlo bien, detenidamente, pongan atención, para que no se confundan. Mateo 24, ¿no es cierto?, versículo 31. Ahí decía, y verán y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, ¿ve? Juntarán a sus escogidos. ¿Desde el cuánto? Desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo al otro, de la tierra. ¿Quién me enviará a sus ángeles? El Señor. Ahora, dice que los juntará desde los 4 ángulos de la tierra. Ahora leamos Mateo 13:41, fíjense. 13:41. Recuerden que en Mateo 13, que leímos, versículo 30, los ángeles vienen a cegar, ¿me entiende? A sacar la cizaña, es el trabajo de los ángeles, ¿me entiende? No es lo mismo que juntar, ¿me entiende? Los ángeles primero ciegan, mete tu hoz y ciega, ¿me entiendes? Separa y queda el trigo y ser iluminado por la gloria de Dios. ¿Se fijan? Ahora fíjense Mateo, el versículo que dice 13:41, ¿quién lo tiene? Acá. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, ¿Ven? de los que hacen iniquidad. ¿Se fijan? Que no es lo mismo. No es lo mismo. Dice que ahí el versículo 41 dice, recogerán, 13:41, fíjense bien, no se confundan ahí. Mateo 13:41, fíjense, voy a leerlo de nuevo. Fíjense, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles a recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a todos sus, ¿ven? Y los que hacen iniquidad, ¿me entiendes? Esa es la ciega, recogen la cizaña, lo atajan en manojo, ¿ve? En el horno de fuego lo echan, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, ahí dice el versículo 43, ¿qué hacen los justos? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, ¿me entiendes? Ahora resplandece para llevar el evangelio a todo el mundo, ¿me entiendes? En el horno de fuego echará ¿a quién? A todos los malos. En el horno de fuego echarán, o en el lagar, que también le llama Apocalipsis 14, hermanos queridos. Ahora, el de Mateo 24 es la segunda venida de Cristo. Esa es la diferencia. Cuando viene Cristo en la nube del cielo, lo recibimos en el aire. ¿Qué hacen los ángeles? Van a juntar ¿a quién? A los que murieron en Cristo. Luego los que quedan se juntan en una gran multitud. Y dice, juntará ¿a quién? A sus escogidos, diferente. Aquí los ángeles dice que juntan a los malos, ¿dónde? En el horno de fuego, y lo echan ahí. ¿Ven la diferencia o no? Esa es la diferencia, hermano. No sé si les queda claro. Esa es la diferencia. Los ángeles que envía el Señor en Mateo 24:31 es la segunda venida, donde reúne a todos los escogidos de Dios desde los 4 ángulos de la tierra, que ya están listos ellos, ya no hay cizaña ahí. Pero acá, en Mateo 13:41, está el juicio ahí. Recogen todo lo malo, recogen a todos aquellos y los meten en el horno de fuego. Esa es otra obra que se hace antes de la segunda venida de Cristo. Se fijan, antes, para establecer a los 144.000, para que sean iluminados, iluminen la tierra con la gloria de Dios y salgan a las naciones, igual que los discípulos, salgan a buscar a aquellos
y dar el último mensaje de misericordia para la tierra y traer al resto, hermanos queridos, para el granero de Dios. Eso es lo correcto, hermanos queridos. Por eso no se confundan ahí. Es importante. Fíjense, voy a leer una cita en Testimonios para los Ministros, la página 52. Escuchen bien, la página 52. Dice: Jesús amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, y Él la restaurará. Fíjense, número 1, Él la restaurará. Número 2, refinará. Número 3, ennoblecerá. Y número 4, elevará. Fíjense, anotemos esa, en la pizarra quiero anotar eso para que quede claro. Hay 4 puntos que el Señor va a hacer en esta purificación. Número 1, va a restaurar. Estamos en ese proceso, el Señor está restaurando a su pueblo. ¿Qué más? Número 2, dice la cita, restaurará, refinará. Refinará, nos va a refinar como a oro, como a plata, nos va a refinar, limpiar, nos va a pulir. Número 3, dice, nos refinará y ennoblecerá. 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 ¿Qué significa ennoblecerá? 4, el otro punto. Y elevará. Fíjense esa palabra, elevará. ¿Qué entienden por elevará? Como exaltar, por ejemplo. Elevará. Elevará, hermano, elevará viene de levantar, ¿o no? Y la piedra dice que fue levantada para convertirse ¿en qué? En un gran monte de los montes. Mire qué maravilloso. Hermano Juan, ¿desea decir algo? No, elevará quiere decir, pensaba yo, exaltará. Elevará o exaltará, hay varios sinónimos que juegan ahí, conjugan. Elevará, levantará, ¿me entiende? Iluminará la tierra con la gloria de Dios. ¿Se fijan cómo termina esto? Igual que ahí en Mateo 13, 45, dice que serán iluminados, serán elevados, porque ahora no está la cizaña, ahora se deja ver el trigo. Y son elevados para el último mensaje de misericordia para la tierra. La piedra de Daniel es levantada, elevada, para ser, ¿no es cierto?, cabeza de todos los montes. Maravilloso, gloria a Dios, hermano. Para ser cabeza de todos los montes, de todas las iglesias, este remanente va a ser iluminado con la gloria de Dios. Gloria a Dios, hermano, por este mensaje. ¿Cómo termina aquí? La mensajera nos dice, no restaurará, estamos en el proceso de refinamiento, claro, no se va, ennoblecerá, nos va a ennoblecerá, como el carácter de Cristo, vamos a ser mansos, humildes, ¿me entiendes? Nobles. Oh, hermano, el carácter de Cristo está aquí, en ennoblecerá. Y elevará, a ser, dice ahí, iluminará, resplandecerá con el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Gloria a Dios, hermano, por este mensaje. Dice ahí, y elevará para que subsista, fíjense, elevará, sigue diciendo la cita, para que subsista, permanezca firmemente en medio. Fíjense, ahora escuchen esto, pongan atención. Fíjense lo que la cita sigue diciendo. Tenemos y elevará. Ahora, ¿para qué? Para que subsista. ¿Qué significa subsista? Permanezca. ¿Dónde permanezca?
firmemente, número 2, en medio de las influencias corruptoras de este mundo. Oh, para que permanezca firme, hermanos queridos, en las influencias corruptoras de este mundo. O sea, cuando son elevados, son transformados a la imagen de Dios, tienen el carácter de Cristo, hermanos queridos, son levantados ese reino. Recuerden que ese reino, cuando dice Daniel fue levantado, es porque estaba caído. Fue caído desde los días de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando cayeron, ese reino de la gloria cayó. Cuando los estableció, hermanos queridos, al principio eran el reino de la gloria. Lo puso todo a sus pies, aves, animales, todo lo puso, lo coronó de gloria. ¿Ves? Ese era el reino de gloria antes de caer, pero de ese reino cayó por la desobediencia, ¿me entiende? Y como cayó en el tiempo del fin, ¿qué hace el Señor? Levanta el reino, lo eleva, ¿me entiende? Para convertirse nuevamente en ese reino de gloria que perdió nuestros primeros padres, Adán y Eva. El Señor recupera lo que se había perdido. Hermano, esto es glorioso. Y ahí dice la cita que este reino tiene que permanecer, subsistir en medio de la corrupción, en medio del pecado, tiene que darse a conocer a las naciones. Las naciones tienen que ver el testimonio de ese reino, tienen que ver que ahí está la ley de Dios, tienen que ver que tienen el carácter de Cristo, tienen que ver a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Para testimonio de quién? Dice el texto, para todas las naciones. Dice Mateo 24, 14, para testimonio de todas las naciones. Ese reino va a ser un testimonio en medio de la corrupción. Tiene que permanecer para que todos los reinos vean el testimonio. Vean, hermanos queridos, ese reino recuperado que se perdió en el Edén. Gloria a Dios, hermano, alabado sea el Señor por este mensaje. Dice ahí, en medio de las influencias corruptoras de este mundo, hombres designados por Dios han sido encargados, escogidos, elegidos para verla con celoso cuidado y vigilante perseverancia, para que la iglesia no sea destruida por los malos designios de Satanás, sino que subsista, permanezca en el mundo, y fomente la gloria de Dios entre los hombres. Habrá siempre un fiero conflicto entre la iglesia y el mundo. Un espíritu chocará contra otro, un principio contra otro, la verdad contra el error. Pero en la crisis que ya se ha iniciado, sí, correcto, la mensajera ahí lo dice, sí, ha iniciado y que pronto ha de culminar, los hombres de experiencia habrán de hacer la obra que Dios les ha asignado y velar por las almas como quienes han de dar cuenta. Oh, hermanos queridos, gloriosos, tienen que dar ese testimonio, quedar, subsistir en un periodo de tiempo en el mundo, hermanos queridos, e ir a dar el mensaje de misericordia y atraer, hermanos, a la alfolía muchos, y ahí se va a convertir en una gran multitud. Glorioso. Hermano, esto es extraordinario. Digan gloria a Dios por este mensaje. La parábola nos muestra todo esto. El Hijo del Hombre, ¿a quién representa? El Hijo de Dios, el que vino a sembrar, hermanos queridos. Y fíjense cómo lo dice Palabras de Vida del Gran Maestro, este libro maravilloso, hermanos queridos, cuando habla del sembrador. Él dejó los cielos, hermanos. ¿Cuándo empezó a sembrar el Señor? ¿Cuándo sembró? Empezó su ministerio. ¿Saben cuándo empezó a sembrar la semilla? Cuando Él tomó la naturaleza humana nuestra, empezó a sembrar. Hermanos queridos, ahí lo dice, Palabras de Vida del Gran Maestro. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena simiente son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mano. ¿Ve? Ahí lo dice
Y el enemigo es el diablo. La cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. Se diga, Satanás esparcerá sus malas semillas entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios, trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega. El maligno hace que Dios sea deshonrado por la obra de la salvación, queda falseada y que el alma, dice, las almas peligren. Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y a los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Habían de hacer algo para limpiar la iglesia. Como los siervos del padre de familia, esos son los que cuidan, están listos para desarraigar la cizaña, pero Cristo les dice, no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo, dejad crecer juntamente lo uno hasta la siega, al fin del mundo. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en el pecado manifiesto deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha miren, escuchen esto, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esa obra a nosotros. ¿Por qué? Esa obra no nos ha confiado a nosotros, es a los ángeles, a los segadores, a los que van a venir a hacer la separación. La cizaña y el trigo han de crecer justamente hasta la cosecha, y la cosecha es el al fin del mundo ahí. Después dice, en el mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo, porque en la iglesia haya miembros indignos, ni debieran los cristianos descorazonarse a causa de estos falsos hermanos. ¿Qué ocurrió en la iglesia primitiva? Ananías y Zafira se unieron con los discípulos. Simón el mago, fue bautizado. Demas se desamparó a Pablo. Había sido contado como creyente. Judas Iscariote figuró entre los apóstoles. Fíjense, todo eso están representados por la cizaña que Satanás aquí empezó a introducir, pero estaban los discípulos para contrarrestar esa cizaña. El Redentor no quería perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar, dice, su larga paciencia con la perversa naturaleza humana. Por eso mantuvo a Judas. ¿Te fijas? Lo mantuvo hasta el último momento. Nunca le reprochó nada a Judas, nunca lo puso en ridículo. El Señor sabía que era una cizaña, pero no la podía desarraigar. ¿Entiendes? A pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña para castigar a aquellos que se suponía eran obradores de maldad. La iglesia ha recurrido al poder civil. Esto fue en la Edad Media, cuando el Papa ya se establece, hermanos queridos. ¿Qué hizo la iglesia? Recurrió al poder civil y persiguió del año 538 hasta el año 1798, 1260 años de persecución. ¿Te fijas? A lo que llegó, y nuevamente eso se va a repetir. ¿Te fijas? Fíjense, dice ahí, pero es el espíritu de Satanás y no el de Cristo el que inspira tales actos. Es el mismo método que usa Satanás para conquistar al mundo. Dios ha sido falsamente representado por la iglesia a causa de la forma de tratar con aquellos que se suponía eran herejes. La parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos y no a juzgar ni condenar a los demás. No todo el que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallan en el reino de la iglesia no prueba que sean cristianos. ¿Se fijan? Oh, hermanos queridos, el Salvador
no nos señala un tiempo en que toda la cizaña se convertirá en trigo. El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta el tiempo de la siega, al fin del mundo. Entonces la cizaña se ata en manojo para ser quemada, y el trigo se junta en el granero de Dios. Entonces los justos, aquí lo dice nuevamente, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces enviará el Hijo de Dios a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los escándalos y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes hacen la separación? Son los ángeles. Hasta la siega, ahí, hermanos queridos. Que el Señor podamos reflexionar en esta parábola, hermanos. Resumiendo un poco, fíjense, el Hijo del Hombre, ¿cierto?, representa a nuestro amado Salvador. Número 2, el campo representa el mundo, la iglesia en el mundo. Recuerden, los siervos sembradores eran los apóstoles que ayudaron a sembrar la semilla del Evangelio en el tiempo de la iglesia cristiana. Después vimos la noche, terminó, los discípulos, muchos fueron bajando al descanso, fueron muriendo cada uno, y entró una nueva de gente convertida, entró un nuevo convertido que empezó. Satanás aprovechó ese momento que los apóstoles iban bajando al descanso y empezó a introducir la cizaña ahí, hermanos queridos. Y la iglesia se llenó de cizaña cuando se establece ya el misterio de iniquidad. Ahí empieza, hermanos queridos, en el año 538 a 1798, el enemigo sembró la cizaña ahí. ¿Ve? El enemigo es Satanás. Las dos plantas iban a crecer juntas hasta el fin del mundo, el trigo y la cizaña. Al fin del mundo iba a venir la separación por medio de los siervos segadores, que son los ángeles, iban a venir a cegar. Y en ese tiempo estamos esperando, en este tiempo donde se está comunicando estos mensajes, para que todos nos preparemos, hermano, porque se acerca el tiempo de la cosecha final para su pueblo primero. ¿Se fijan? Y establecer el reino que brillará con los justos santos, esa piedra de Daniel que será levantada y llenará la tierra con la gloria de Dios. Qué maravilloso, hermano. Y voy a terminar esta cita, para terminar, hermanos queridos. Fíjense, voy a ir a la página en la que estaba leyendo, la página de Testimonios para los Ministros. Dice, en la parábola del trigo y la cizaña, vemos la razón por la cual la cizaña no había de ser arrancada. Para que el trigo no fuera arrancado con ella, la opinión y el juicio humano cometerían graves errores. Pero antes de que se cometa un error y de que una sola brisma de trigo sea desarraigada o realada, el maestro dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces los ángeles recogerán la cizaña que será destinada a la destrucción, aun cuando en nuestras iglesias, que aseveran creer una verdad avanzada, existen personas defectuosas y erradas como cizaña entre el trigo. Dios es compasivo y paciente. Él reprende y amonesta a los que yerran, pero no destruye a los que son lerdos en aprender la lección que quiere enseñarles. No desarraiga la cizaña separándola del trigo. La cizaña y el trigo han de crecer juntos hasta la cosecha, cuando el trigo llega a su pleno crecimiento de madurez, hermanos queridos, y desarrollo, y debido a las características que presenta cuando está maduro,
será fácilmente distinguido de la cizaña. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo, no conforme a ciencia, que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña de en medio del trigo, pero Cristo no ha dado luz, dice, nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar a los que yerran, y aquellos en la iglesia no están convertidos. Ninguna resolución espasmódica, celosa, apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla, a menos que sea de la manera señalada por Dios, no por los hombres, que dejarla. Mientras el Señor trae a la iglesia, fíjense, aquellos que están verdaderamente convertidos, fíjense, Satanás, el segundo misionero, mire lo que hace, al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación, para la restauración, para el ennoblecimiento, recuerden, el refinamiento y la elevación de la iglesia. Y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Fíjense, Jesús sabía que Judas tenía defectos de carácter. A ese ya lo leímos. Hasta ahí termina la cita, hermano. Tremenda cita ahí. Así que eso, mis hermanos, vamos a seguir este otro sábado con esta misma línea, hermanos queridos. Vamos a verla a través de los profetas de Malaquías también. Vamos a ver ese refinamiento que hace el Señor por su pueblo. En Malaquías capítulo 3, leamos el texto, hermanos queridos. Malaquías capítulo 3. Con esto vamos a terminar con este texto, hermanos queridos, para dejarlo para el otro sábado, porque vamos a presentar, ya nos vamos acercando a Apocalipsis, a esa hora de silencio. Y ahí lo dice Malaquías 3, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie? ¿Ve? En pie, los que están elevados, los que están iluminados, esos van a permanecer en pie cuando Él se manifieste. Porque Él es como fuego purificador, ¿ve? Nos refinará. Y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará ¿a quién? A los hijos de Leví. Los afinará como a oro o plata. Y traerá Jehová, ¿qué? Ofrenda en justicia. ¿Cuál es la ofrenda en justicia? En que se verá el trigo, hermanos queridos, cuando el Señor saque toda la cizaña que ha tapado, ha debilitado el grano, hermanos queridos, ahora se verá claramente el trigo, hermanos queridos, maravilloso, se diga, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como los días antaños, antiguos, dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adulterios, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda, al huérfano, ¿ve? Será testigo, y los que hacen injusticia al extranjero, teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahí está. Ofrenda, el sacerdocio. Ahí está, hermanos queridos, que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos queridos, en esta mañana, que podamos reflexionar en esta parábola que nos lleva al tiempo de la restauración,
al tiempo que nos refinará, nos ennoblecerá y nos elevará. 4 características, no las olviden. ¿Alguna pregunta en esta mañana? ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión o un comentario? Hermanos queridos, pueden hablar. ¿Una pregunta acá, hermano? Hermano Dioniso, ¿quedó claro? ¿Se entendió, hermanos? El tema fue claro. ¿Alguna pregunta? Hermano Juan, hermana María, hermano Walter. Qué bueno. Eso es importante que esté claro. Que es una parábola sencilla, pero tiene una profundidad muy... Hermano Juan Carlos, adelante. No, hermano, quería decir que está ahí, claro, está ahí explicado. Gracias por su estudio, hermano. Amén, amén. Seguimos esta misma línea que otro sábado para llegar a la hora de silencio, cómo Dios tiene todo trazado, hermanos queridos, para nosotros, para que podamos entender el tiempo. Hermana María, adelante. Esa parábola que muy bien clara, porque de tantos años que tenía, usted hizo una explicación muy buena. Cuando dice que cuando Lucifer cayó, Dios no le puso de una vez porque tenía que dar explicación a los otros que no han caído para que vieran por la razón. Por eso que la cizaña y el trigo no se pueden arrancar de una vez, porque hay que darle tiempo para después, hay que darle la explicación por qué fue el motivo de que por qué se perdió. Muy buena aclaración. Muchas gracias, hermano, por dar esa explicación. Amén, amén. Todo para la honra y gloria del Señor. Ahí vamos a subir este tema y lo vamos a mandar para que lo compartan, hermano. Está siendo grabado todo esto. Repasen los temas. Es muy importante, es un tema muy importante. Hemos oído a través de la Biblia este mensaje. El Señor tiene este mensaje para nosotros. ¿Se fijan? Así que, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ana Marcela dice, está muy claro. Bien. Bien. Hermano Walter, ¿alguna pregunta ahí? ¿Todo claro? ¿Quién más? Ya. Hermana Carolina, hermana Sara, hermano Patricio, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a orar entonces, ya no hay más preguntas, vamos a arrodillarnos, vamos a pedirle, hermano Dioniso, ¿nos guía en oración? Amén. El hermano Dioniso nos va a guiar en oración en esta mañana. Gracias, Padre amado, porque permitimos estar un día sábado más reunidos aprendiendo de su palabra, Rey. Sabemos que vienen tiempos difíciles, así que quien más que usted, Viejito lindo, nos prepara a través de nuestro hermano Ricardo, nos enseña las palabras correctas, Viejito lindo hermoso, para que no podamos ser engañados, Rey. Pedirle, Padre Santo, que este día sábado, Amén. Nuestros hermanos que están conectados, Viejito lindo, tengan un día bendecido, al igual que mi hermano Ricardo, mi hermano Freddy, y todos los que están presentes, Padre amado. Se lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Alguna pregunta, hermano Walter, ahí? ¿Iba a decir algo? ¿Alguien? Porque no se escuchó la oración, hermano Ricardo. Ah, ya. Haga usted la oración, hermana Marcela, ahí, si quiere. ¿Ah? De despedida. Hermana Marcela. ¿Está ahí? Ya, hermano. Ya. Estoy aquí. Bien. Sí. Amado Padre, queremos agradecer esta mañana por la tremenda palabra, Señor, que han entregado a nuestras vidas, Señor, a nuestros pensamientos y a nuestro corazón. Hoy sabemos, Señor, que solo junto a ti podemos avanzar Amén. y hacer crecer nuestra fe, Señor, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Te
Te pedimos, Padre amado, que nos sigas acompañando, que nos llenes de sabiduría, Señor, de inteligencia, para aprender, Señor, cada día más de lo que tú quieres enseñarnos y para seguir tu propósito, Señor. Que seas tú quien guíes nuestro camino, nuestra vida, Padre amado. Y agradecer, Señor, eternamente la palabra que hoy nos has entregado, donde solo tú, Señor, puedes separar esta cizaña de nuestros caminos, Señor, porque el mundo está lleno de cizaña, la iglesia también, Señor, pero solo tú, Señor, nos puedes llevar a caminar por el camino correcto, Señor, y no perdernos, sino que avanzar, Señor, en tu palabra y junto a tu misericordia. Agradecer, Señor, todo lo que nos has entregado en la vida, el haber abierto hoy los ojos, Señor, y seguir caminando, Señor, por este mundo que tú solo nos permites estar aquí presente. Te pedimos también, Señor, por todas las personas enfermas, por todo lo que te necesitamos, Padre amado. Te pedimos por la familia, que este sábado, Señor, sea de bendición y que sea tu palabra que nos acompañe, Señor, y tu Espíritu que siempre esté junto a nosotros, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestra mente, Señor, para ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Bien. Gracias, hermana Marcela. Que el Señor les bendiga a todos. Tengan un lindo sábado, hermanos, en el Señor. Ahí estamos en contacto ya. Que el Señor les bendiga y les guarde.